Amados hermanos, que el Señor me les bendiga una vez más. Más que una bendición, es un verdadero privilegio que el Señor nos permita una vez más el poder escudriñar sus santas y benditas escrituras. Hoy en este día vamos a hacer un recorrido rápidamente desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Lo que vamos a estar estudiando es los juicios de Dios, o sea, realmente los juicios de Dios son justos. Vamos a comenzar leyendo porque tenemos en la historia de la humanidad acontecimientos que han pasado, han habido muchos, pero los que más han marcado la historia han sido Noé y Sodoma y Gomorra. Como todos sabemos, o sea, el diluvio universal que ocurrió en los tiempos de Noé, y luego más tarde ocurrió la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahora en nuestros días también se nos anuncia por medio de las profecías que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y vamos a comenzar leyendo rápidamente en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 8 y luego del 11 al 13. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ilumine, que bendiga esta palabra y que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, que abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder discernir con sabiduría esta bendita palabra que vamos a llevar ahora en este día. Así es que nuevamente regresamos al libro de Génesis. Acompáñenme por favor, libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8 y luego del 11 al 13. Y comenzamos. Dice así la palabra. Génesis 6, 5 al 8. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Al 11 al 13 dice: y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces miramos acá que el Señor está mandando a Noé que lleve esta noticia a ese pueblo antiguo al que el Señor había decidido destruirlo. Pero más tarde vamos a ir rapidito al libro de Isaías. Vamos a movernos rápidamente al libro de Isaías y vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Libro de Isaías, teníamos un versículo más acá, en Génesis 7. Perdóname por favor. Estoy tratando de usar mi Biblia, porque no quiero perder la práctica. Ya ve que tanto tiempo que no hemos estado en la iglesia, así que estoy tratando de seguir usando mi Biblia en vez de usar mi tableta. Así que veamos, ok. Génesis 7, capítulo 1, y luego vamos a ir a leer el 10 al 13. Ok, Génesis 7, dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque en ti he visto justo delante de mí en esta generación. Veamos el 10 y el 13. Entonces dice: y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ahora sí vamos a ir a Isaías. Veamos lo que dice el libro de Isaías. Libro de Isaías,
capítulo 1, versículos del 10 al 20. Mire lo que dice acá. Ahora vamos a ver rápidamente lo que pasó en el pueblo de Sodoma y Gomorra. Mire lo que le dijo acá. Le digo: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo subir, son iniquidad. No lo puedo sufrir, perdón. Son iniquidad y vuestras fiestas solemnes. Vemos acá que tanto como el Señor se le desagradó ese pueblo antiguo, esa generación de Noé, ahora también está llamando al arrepentimiento al pueblo de Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a ir más adelante y vamos a ver acá, vamos a volver al libro de Génesis. Acompáñenme al libro de Génesis en el capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y vamos a leer del capítulo 20 al 21 y luego del 19. Vamos a leer el 19. Vamos a ver ahorita Génesis 18. Génesis 18, capítulo 20 al 21. Y dice así: entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora vamos al 19 del 23 al 25. Mira lo que dice el 19, 23 al 25. Dice así: Génesis 19, del 23 al 25. Dice así: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Vemos acá que el Señor ha hecho justicia en el tiempo de Noé con el diluvio universal, y ahora está haciendo justicia con el pueblo de Sodoma y Gomorra. Acompáñenme al libro de Éxodo, el capítulo 20, y veamos lo que el Señor más tarde le habría dicho al pueblo de Israel. Tenemos acá la historia de cómo el Señor ha venido hablando. O sea, el Señor nos dice allá en el libro de Hebreos que Él ha venido hablándole al pueblo en muchas ocasiones de diferentes maneras. Y aquí vemos que el Señor le habló al pueblo de Noé, al pueblo que se murió en ese tiempo, y ahora Él está hablando al pueblo de Sodoma y Gomorra, y más adelante vemos que también al pueblo de Israel le da los 10 mandamientos por medio de Moisés, pero también es un pueblo desobediente. Ahora veamos lo que le dice en Éxodo 20, del 1 al 19, aquí donde le da los 10 mandamientos. Y dice así: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Luego dice en el 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si el Señor otra vez nuevamente le viene dando los 10 mandamientos y le dice que por lo menos un día tienen que tomarlo para darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Ahora miramos, vamos a leer en el libro de Hebreos, vamos a ir al Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, y vamos a ir al capítulo 1, y aquí venimos al Nuevo Testamento, ya viendo la historia de la humanidad, donde el diluvio universal fue anunciado por Noé. Pero también en el tiempo de Sodoma y Gomorra, también el Señor les anunció arrepentimiento, pero el pueblo no hizo caso, se hundió en sus deleites y sus pecados, en su inmoralidad. Y es lo que estamos viviendo exactamente ahora en estos últimos tiempos, ¿verdad? Donde Mateo 24 nos indica de que por haberse multiplicado la maldad. Ahora veamos acá. El libro de Hebreos dice en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, fíjese bien, estamos viendo los otros tiempos, tiempos de Noé, tiempos de Sodoma y Gomorra, al pueblo de Israel. Ahora veamos qué es lo que nos dice en estos tiempos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en aquellos tiempos pasados, a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en los últimos tiempos en los que estamos, nos ha hablado por medio del Hijo, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, que vino hace 2000 años, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos una vez más que el Señor, una vez más, nos está anunciando que Él nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 1. Vamos a ir al libro de Romanos. Miren lo que dice el libro de Romanos. Vamos a ver acá. Romanos. Y dice en el libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 18 al 32. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Quiénes son los que detienen con justicia la verdad? O sea, los que detienen, la injusticia con injusticia la verdad. Son las personas que de repente traigan un evangelio diferente. Son las personas que no quieren escuchar de Dios. Son los que se rebelan contra esta palabra. Son los que desobedecen los estatutos divinos. Esos son los que habla acá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo Dios se lo manifestó? Porque Dios se ha manifestado, nos decía el libro de Hebreos, de muchas maneras. En los tiempos antiguos por los profetas y ahora en estos tiempos por nuestro Señor Jesucristo. Continuamos leyendo y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Hay alguna persona que se sienta que tiene excusa de decir que no sabe acerca de los juicios de Dios o que no conoce de Dios? Porque la palabra de Dios dice que no tienen excusa, porque Dios se ha hecho manifiesto desde el principio hasta los postreros días. Pues habiendo conocido, dice, a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, o sea, la idolatría, de lo cual todavía este mundo está perdido en la idolatría, en la inmoralidad, en todos los pecados habidos y por haber. Por lo cual también dice Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el contra naturaleza, o sea, el homosexualismo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido, escucha bien lo que dice acá, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. El hombre siempre ha entendido el juicio de Dios, pero el hombre quiere justificarse por sí mismo. El hombre sabe que al final de los tiempos vendrá la ira de Dios y que Dios hará justicia. Pero dice acá que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El hombre sabe que la causa del pecado es muerte, porque Dios se lo ha revelado. En Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso viene el juicio. O sea, Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Y dice acá que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Ahora seguimos en Romanos capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 13. Mire lo que dice acá, Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Tiene como tema el justo juicio de Dios. Me gusta ese tema. Dice el justo juicio de Dios. ¿Quién podrá decir que Dios es injusto? Los juicios de Dios son justos. Y dice la palabra de Dios en Romanos 2, capítulo 1 en adelante, del 1 al 13, por lo cual eres inexcusable. Nuevamente, el Señor está diciendo, ¿sabes que no tienes excusa? Porque Él ha sido manifiesto de muchas maneras. Y no tienes excusa. Porque nosotros como seres humanos fuimos hechos seres racionales. Hacemos uso de razón. Los animales son los únicos que no tienen uso de razón porque no tienen un alma. Nosotros tenemos un alma. Y eso nos da una conciencia, somos conscientes. Y por tener conciencia, nosotros tenemos la decisión de elegir entre el bien y el mal. Cada vez que hacemos algo, nosotros primero lo pensamos y luego lo hacemos. Antes de tomar un vaso de agua, usted piensa, ¿me tomo un vaso de agua porque tengo sed? ¿O no me lo tomo porque ya tomé demasiado? Si usted ve el juego, usted sabe que se va a quemar. ¿Por qué? Porque entiende. El animal, de repente, haga de cuenta que lleva, yo no sé, cualquier animal. Vamos a suponer que lleva un conejo. Al conejo le gusta correr. Y usted pone el conejo arriba en un helicóptero. Y el conejo, en ese momento, vamos a suponer que usted lo suelta de su mano. Y el conejo, para buscar escapar y encontrar su libertad, él busca la puerta. Él no sabe que él se va a lanzar al vacío. Por lo contrario, el ser humano, estando sentado en ese helicóptero,
no se va a lanzar al vacío, al menos que sepa que tiene puesto un equipo de paracaídas. ¿Por qué? Porque hace uso de conciencia. El humano hace uso de conciencia, el animal hace uso solamente de su instinto. Pero nosotros tenemos mucho más que eso. Entonces dice la palabra de Dios, continuamos leyendo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgues, pues en lo que juzgas, otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Le pregunta, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Sí? Aquí está diciendo de que por haber endurecido tu corazón, porque ya sabiendo, haciendo uso de conciencia, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tenemos una conciencia, y por eso atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estábamos hablando del justo juicio de Dios. Aquí se lo está contestando el Señor. Dice, el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si hiciste buenas obras, Dios te pagará conforme a tus buenas obras. Si hiciste buenas obras o malas obras, así será recompensado en aquel día del justo juicio de Dios. Los juicios de Dios siempre han sido justos, desde el principio hasta el fin. Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén y el Señor los castigó por su desobediencia. ¿Fue justo el juicio de Dios? Claro que sí, desobedecieron. Luego dice, continúo leyendo, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacen y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, y al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Qué quiere decir esto? Sabe, hermano, que hay muchas personas, como decía anteriormente, el ser humano siempre se quiere justificar por sus propios medios. Y hay personas que suelen decir, ¿y qué es lo que pasó con las tribus que no conocieron a Dios o que no conocieron de Dios? Bueno, volvemos a lo mismo. La palabra de Dios dice que nosotros somos seres con espíritu, alma y cuerpo, y que por tanto nosotros somos conscientes de hacer lo bueno y lo malo. Así que esas personas que no conocieron esta palabra de Dios tienen en sí mismos una conciencia, y por esa conciencia serán acusados en el día de la ira. Lea conmigo nuevamente Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley, escuche bien, han pecado, sin ley también perecerán. ¿Pero por qué? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Lo que sabemos de la ley de Dios, lo que sabemos de esta bendita palabra, con esta palabra seremos juzgados. Y los que no leyeron igual serán juzgados por sus conciencias. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. O sea, no importa que usted lea esta palabra, si no la lleva en práctica, dice que no son los oidores de la ley. O sea, no son los oidores de esta palabra los justos de Dios, sino los hacedores de la ley, que serán justificados en aquel día. Vamos a volvernos al libro de Isaías
55:6. Quiero leer el libro de Isaías 55:6. Acompáñenme, por favor. Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 8. Y mire lo que dice acá. Comienza diciendo así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Eso es lo que nos dice el Señor ahora en estos días. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, si nos volvemos a Dios, si nos arrepentimos de verdad, si traemos un arrepentimiento genuino, Él dice que Él está lleno de misericordia para perdonar todos los pecados. Porque su misericordia, dice, es grande. Y Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora acompáñeme vamos a ver. Vamos a leer 2 de Corintios 5:10. Acompáñeme 2 de Corintios 5:10, por favor. Vamos avanzando rápidamente para ver qué es lo que nos dice acá. 2 de Corintios 5:10 nos dice así. 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí ya nos está hablando a todos nosotros, o sea, los de este tiempo. Está diciendo porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras tanto, dice en Sofonías capítulo 2, versículo 2, dice: antes que tenga efecto el decreto, escuche bien, hermano, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio buscad, justicia buscad, mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y Sofonías 1:10 dice: y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, lo que estábamos estudiando en Génesis, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Continuamos en 2 de Pedro, solo déle vueltecita a la paginita, capítulo 3, versículo 2, dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y el Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La gente le sigue preguntando ahora, pero mi abuelita decía que Cristo venía, pero también mi tatarabuelita decía, mi papá ya se murió y sigue diciendo que venían y nunca vino. Y él dice acá diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en el agua. Estamos hablando de los tiempos de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabía, mi hermano, que en la escatología bíblica, en los tiempos de Noé, esa generación solamente duró menos de 2000 años, hasta que vino el diluvio? Y desde que Cristo vino hasta ahora, han pasado aproximadamente 2000 años, nomás para que tenga una idea. Por lo tanto, sigo leyendo en el 9 y dice: y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigue el Señor llamándonos al arrepentimiento, porque su ira viene contra todos los hijos de desobediencia. Continúo leyendo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, ni más ni menos como Sodoma y Gomorra. Serán deshechos, dice, la tierra y las obras que en ella hay, y serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, escuche bien, los cielos encendiéndose? ¿Se ha podido imaginar viendo los cielos encendiéndose? Pues un día, si no se arrepiente y si no obedece a esta palabra que está escuchando en este día, dice acá que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, todo lo que está sobre la faz de la tierra y los cielos serán deshechos. El libro de Mateo dice que los cielos y la tierra pasarán, en Mateo 24, pero su palabra dice no pasará, porque Dios es eterno. Yo me pregunto, después que has escuchado esta palabra, mi hermano y amigo, ¿qué sigues pensando? ¿Sigues pensando de que aún puedes escapar sin buscar a Jesucristo? Yo en esta hora solamente he hecho lo que se nos manda a nosotros, y como discípulos de Cristo, nosotros, los que un día confesamos a Jesús como nuestro Salvador y personal, nosotros llevamos en nuestra espalda la obligación de llevar esta santa y bendita palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, mi hermano, tú que sueles llamarte cristiano, ¿estás hablándole a las personas de Cristo? ¿A cuántas personas les has hablado de la palabra de Dios? ¿O te avergüenzas del Evangelio? Porque de ser así, o sea, los juicios vienen sobre ti también. Porque ¿cómo puedes llamarte cristiano si ni siquiera le hablas a una persona de la salvación en Cristo Jesús? Porque en Marcos, el capítulo 16, 15 y 16, el Señor Jesucristo, después de su resurrección y antes de ir a los cielos, les encomendó a sus discípulos algo que Él le dijo, la gran comisión. Y Él le dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El trabajo de nosotros es llevar esta palabra a toda criatura, con todo el amor que Dios nos da a nosotros. También nosotros tenemos que llevar esta palabra con todo el amor. Quiero que me entiendan que nosotros lo que leemos en la palabra no es para contender, ni mucho menos para ofender a nadie. La palabra de Dios es fuerte para los que están torcidos, y los que andan mal van a pensar que esta palabra les molesta, pero así es la palabra de Dios.
Nosotros no tenemos por qué contender con nadie, ni tampoco llevar a nadie a enojo. Simplemente queremos avisarle, queremos hacerle un llamamiento al arrepentimiento, porque la ira de Dios sobre esta humanidad está pronto a suceder. El Señor viene pronto. Por tanto, cuando nosotros también, un día, estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, así como usted, amigo, mi hermano, si te has descarriado, a los amigos que nos ven, a los amigos que nos escuchan en este momento, si todavía no conoces de Dios, si todavía no has recibido, todavía no has invitado a Cristo en tu corazón, yo quiero decirte de que de igual manera como estás tú, un día también yo estuve. Pero el Señor dice que nosotros, cuando estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros también estábamos sentenciados a la muerte, como todos, toda la humanidad fue sentenciada a muerte desde el tiempo de la desobediencia de Adán. Pero grande es su gracia y su misericordia, que aun cuando estábamos sentenciados, destituidos de su gloria, Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir en nuestro lugar, a pagar por tus pecados y por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad. Mira lo que dice en Isaías 53. Acompáñame a leer Isaías 53, del 3 en adelante. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros tuvimos por azotados y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó con tus pecados, él cargó con los míos. Busca a Dios, arrepiéntete, entrégale tu vida a Dios. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue al matadero. Pero el Señor es fiel y justo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, mas el que no creyere ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Mateo 25:31 dice de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros. Apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, ¿quién es el Rey? Nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su santo nombre. Dirá el Rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Oh bendito Señor, alabado seas, Padre. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero escuche lo que les toca a los de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Sigues pensando, mi amigo y hermano, que tú puedes conseguir el favor de Dios por tus propios méritos? ¿O sigues pensando que bajo la etiqueta de una religión, organización, denominación, porque la gente ahora se llena la boca que yo soy bautista, que yo soy presbiteriano, que yo soy adventista? ¿Sabes qué? No importa. Así seas católico, así seas lo que seas, eso no importa. El Señor lo único que le importa es que obedezcas sus mandamientos y sus estatutos. Ninguna religión, ninguna organización
bajo ningún concepto te vas a salvar si no obedeces la bendita palabra de Dios. O sea, olvídate de las etiquetas de religión, de organizaciones, de denominaciones, o tal vez incluso ideologías o filosofías de hombres. No te engañes, sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay perdón de pecados. Así de claro, no hay pecado, no hay perdón de pecados. Yo espero de veras, que el Señor en esta hora haya tocado tu corazón. Si aún tú, que estás acompañándonos, no conoces a Cristo, todavía no lo has invitado en tu vida, de veras créeme, te amamos en el amor del Señor y esperamos que el Señor, con su infinita misericordia, toque tu corazón, toque tu alma y vengas a un arrepentimiento, porque después de haber escuchado esta palabra, no tendrás excusa. Solamente déjame decirte, arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así que mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga grande y abundantemente. La paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Amén.